Vamos a leer la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 al 2. La epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 al 2. Y como mencionábamos al inicio, mis hermanos queridos, cuando la palabra es leída o predicada, Dios nos habla, ¿sí? Así que escuchemos a Dios en silencio, con atención, con reverencia y sobre todo con fe, porque esa es la respuesta que agrada a Dios. Que recibamos su palabra con fe, con humildad y pongamos su palabra por obra. Dice así entonces la bendita palabra de nuestro Dios, en Romanos 12, versículos 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Oremos. Buen Señor, gracias por este pasaje que nos das esta mañana, que tu Espíritu Santo predique a nuestro corazón internamente y pueda transformarnos para tu gloria. Por Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos y hermanas, el Señor nos regala un nuevo año por su infinita misericordia. Este inicio de año es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Una nueva oportunidad para renovar nuestro pacto con Él, para renovar nuestra adoración a Él, para renovar nuestra gratitud a Él y para renovar nuestra consagración a Él. Este inicio de año es una buena oportunidad para considerar atentamente esta exhortación que el apóstol Pablo nos da en Romanos 12, del 1 al 2. Una exhortación a agradecer al Señor. Una exhortación a responder agradecidamente a las abundantes misericordias de Dios y ofrecernos a nosotros mismos, a Dios, como un sacrificio vivo, santo y agradable a través de nuestra adoración racional. Les invito, por lo tanto, humildemente y de corazón, a que escuchen este tema que el Señor nos da esta mañana, el cual es el siguiente. El apóstol Pablo nos exhorta a ofrecernos en sacrificio a Dios. El apóstol Pablo nos exhorta a ofrecernos en sacrificio a Dios. Y vamos a considerar 3 puntos. Veremos que el apóstol nos exhorta a ofrecernos en sacrificio a Dios, primero por las misericordias de Dios, segundo, a través de nuestro culto racional, y tercero, mediante una transformación. Vamos entonces a considerar cómo el apóstol nos exhorta a ofrecernos en sacrificio a Dios por las misericordias de Dios. El versículo 1 comienza con una palabra, o con una frase más bien en español. Así que. Esta frase conecta lo que el apóstol dice en el versículo 1 con todo lo que él había previamente mencionado y explicado desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 11. Todo lo que Pablo ha venido diciendo desde el principio de su epístola nos lleva a este versículo 1 del capítulo 12. Nos lleva a esta porción de las Escrituras que está conectada con esta frase, así que. Pablo comenzó su epístola probando primeramente la total culpabilidad y pecaminosidad del hombre,
Pablo enseñó que la ira de Dios se manifiesta desde las alturas sobre toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. El apóstol también enseñó con total claridad que por causa del pecado original, todos los descendientes de Adán, es decir, todos nosotros los hombres, sin excepción, somos miserables pecadores por causa de este pecado original. Y estamos bajo la ira y maldición de Dios, destituidos de la gloria de Dios, como Romanos 3:23 lo dice textualmente. Luego Pablo demostró también que ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. Ningún hombre puede ser justificado por su obediencia a los mandamientos, puesto que todos somos pecadores y nadie puede cumplir perfectamente lo que Dios requiere de nosotros. La ley no justifica al hombre, dice Pablo. Y después de dejar esto muy en claro, el apóstol explicó y predicó espléndidamente el glorioso evangelio de la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo nuestro Salvador. Pablo explicó que el hombre no es justificado por su obediencia, sino por confiar en aquel que obedeció en nuestro lugar, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo explica que el pecador es justificado cuando pone su confianza solo en el Señor Jesús, cuando se apoya enteramente en la misericordia de Dios, en la justicia de Cristo, en la obediencia de Cristo, en los méritos de Cristo, en los esfuerzos de Cristo. Y por lo tanto, cualquier pecador que se apoye en sí mismo, en su propia fe, en su obediencia, en lo que ha hecho por Dios, o en cualquier mérito de su parte, no podrá jamás ser justificado delante de Dios. La justificación, explica Pablo, es un regalo gratuito de la gracia de Dios. Por eso se llama evangelio, que en griego significa buenas noticias, las mejores noticias. No debemos hacer nada para salvarnos. Él lo hizo todo para salvarnos. No podemos hacer nada para justificarnos, pero Él hizo todo lo necesario para que su justicia nos sea acreditada como nuestra, sin merecimiento alguno de nuestra parte, solo por la fe en aquel que justifica al impío. Pablo entonces nos explica en Romanos 3, 24 al 25, que hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cristo es el único sacrificio propiciatorio por el cual nuestros pecados son cubiertos, son borrados delante de la presencia de Dios, y su ira que estaba sobre nosotros, justamente porque le hemos desobedecido, ahora se ha convertido en gracia, y Dios ya no está enojado con el pecador que ha puesto su confianza en su Hijo Jesucristo. Este es el glorioso evangelio, mis hermanos y hermanas, las mejores noticias. En Cristo hay salvación solo por gracia, a través de la fe en Él. Él es el regalo más grande que tenemos y que Dios nos ha dado gratuitamente por su infinita misericordia. Pablo explica todo esto desde el capítulo 1, hasta el capítulo 11. Primero, nuestros pecados y miserias, luego la salvación que tenemos en Cristo mediante la justificación a través de la fe en Él por gracia sin méritos de nuestra parte. Y entonces, ahora Pablo procede a decir, así que por esto, por todo lo que he mencionado, les ruego, les exhorto fervientemente que se presenten delante de Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No puede haber santificación sin justificación en primer lugar. Primero Dios justifica al pecador por su gracia a través de la fe en Cristo y luego santifica a ese pecador, pues Cristo murió para que vivamos por Él.
Él murió para que ahora seamos conformados a su imagen y semejanza. Él murió por nosotros, para que ahora nosotros, en obediencia agradecida, le glorifiquemos por siempre. Pero por eso es importante el conocimiento de la justificación en primer lugar. Y más importante que el conocimiento de la justificación es creer en esta doctrina de la justificación y abrazar a Cristo como nuestra única justicia. Querido hermano, querido amigo, ¿ha sido usted justificado delante de Dios? ¿Ha recibido usted a Cristo como su único Salvador, como su única justicia, como su única esperanza? ¿Entiende usted este hermoso evangelio de la gracia de Dios? ¿O todavía se apoya en usted mismo, en su propia dignidad, en sus propios esfuerzos, en lugar de confiar totalmente solo en Cristo, solo en sus méritos? ¿Acaso hay alguien entre nosotros que sigue arrogantemente buscando construir sus propios méritos y desprecie la sangre del Hijo de Dios? Una vez más, si una persona confía en sí misma, no puede ser justificada delante de Dios. De hecho, Cristo aborreció el fariseísmo de su tiempo justamente por esta razón. Porque el fariseo buscaba construir su propia justicia, su propia dignidad, su propio honor fuera de la justicia de Dios. El cristiano, en cambio, entiende que no tiene justicia en sí mismo y se apoya en Cristo totalmente, porque Él es la única justicia que le puede salvar delante de Dios. Descansemos solo en Él. Y esto no es una cuestión introductoria en nuestra fe cristiana. Comenzamos nuestra vida cristiana confiando solo en Cristo y ahora todo depende de nosotros. Eso es falso. Comenzamos por fe, continuamos por fe y terminamos la carrera por la fe. Siempre poniendo nuestros ojos en el Señor Jesús. Siempre apoyándonos solo en Él. No hay otra manera de vivir la vida cristiana. Y en efecto, la santificación es solo posible en la medida en que nosotros nos apoyemos en Cristo, permanezcamos en Él y confiemos en Él. Fuera de Cristo es imposible ser salvo, ser justificado o ser santificado. Así que todo este mensaje Pablo lo explica en los 11 capítulos de Romanos, en donde las misericordias de Dios son exaltadas, son proclamadas, son engrandecidas. Y por esas grandes misericordias, el apóstol Pablo ahora hace un ruego solemne, una exhortación ferviente. Dice: hermanos, por toda esta gran misericordia que han recibido en Cristo, yo les exhorto solemnemente, con todo mi corazón, que se ofrezcan en sacrificio a Dios, que se consagren totalmente a Dios, que le obedezcan plenamente a Dios. Y desde este capítulo en adelante, el apóstol Pablo nos habla de la gratitud obediente que el Espíritu Santo produce en el verdadero cristiano y que es una realidad en el verdadero cristiano. Es la única respuesta lógica a la misericordia de Dios. No podemos responder a la misericordia de Dios con libertinaje, con indiferencia. Esta misericordia es más grande que los cielos, como dice el salmista. Tu misericordia es mejor que la vida. La única respuesta razonable, justa y adecuada a esta misericordia es una vida de total consagración a Dios. Porque eso es la gratitud del cristiano, que entiende que ha sido comprado por la sangre de Cristo y ya no se pertenece a él mismo, sino a su Salvador, que lo compró con su sangre. Y entonces todo nuestro tiempo, todos nuestros pensamientos, todos nuestros dones
todo bien que hay en nosotros, lo empleamos para servir a aquel que nos salvó. Hermanos queridos, pensemos en cuán grande, cuán inmensa es la compasión de Dios. Él no tenía la obligación de salvarnos. La Escritura es clara, la paga del pecado es muerte. Muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. ¿Qué hizo Dios en cambio? Sacrificó a su Hijo. El Hijo murió y no los culpables. El Hijo pagó y no los deudores. El Hijo sufrió y no los ofensores. Y cuando vemos esta misericordia tan grande, ¿acaso el corazón no es movido por el Espíritu Santo a las lágrimas? A ver cuán grande es su amor por nosotros. Y no nos mueve esta misericordia de Dios a servirle de mejor manera y decirle: Señor, tú lo has dado todo por mí, yo quiero darlo todo por ti. Es la única respuesta adecuada a la misericordia de Dios. Y esta es la causa por la cual podemos mostrar nuestra gratitud a través de la santificación que el Espíritu Santo opera en nosotros. La gran misericordia de Dios finalmente es lo que nos mueve a la adoración y a la obediencia. Por eso las personas que no contemplan la misericordia de Dios no pueden obedecer a Dios. Por eso es que las personas que se olvidan del Evangelio no pueden responder en obediencia al Evangelio. Pero cuando vemos esa gran misericordia de Dios, somos movidos por Dios. Como dice ese hermoso poema antiguo: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso defenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme tú, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Es la misericordia de Dios lo que nos mueve. Y si una persona, ante la misericordia tan grande de Dios en Cristo, se siente fría, su corazón no es movido, solo hay dos opciones, graves opciones, fatales opciones. O esa persona no es cristiana, o esa persona está en grave peligro en su alma. Esa persona está rumbo a la apostasía. Esa persona está en un estado deplorable espiritual. ¿Cuántos cristianos han escrito hermosas canciones e himnos al meditar en la obra de Cristo? Y es porque no hay otra forma de responder a esa obra, sino la gratitud obediente al Señor. Como dice un comentarista, esta gran misericordia produce lógica y verdaderamente una verdadera vida de obediencia total a Dios. Esta misericordia soberana, divina, requiere una vida de dedicación total y de compromiso con Él de todo corazón. Y estas misericordias de Dios, esta gran misericordia, es la causa por la cual el apóstol Pablo procede a dar la exhortación. En segundo lugar, vamos a ver entonces cómo Pablo nos exhorta a ofrecernos a Dios a través de nuestro culto racional. En la última parte del versículo 1, Pablo dice: por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta es la exhortación. Ya vimos cuál es la razón. Ahora prestemos atención a las palabras puntuales de esta exhortación tan solemne y ferviente. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ofrézcanse a Dios. La palabra que aquí se traduce como racional, en el griego literalmente es logiken, y nos suena a algo lógico, ¿no?
Pero es más que eso, es espiritual. Lo que Pablo dice aquí es: les ruego, hermanos, que se ofrezcan a sí mismos en sacrificio a Dios, y este sacrificio es su adoración espiritual. No hay forma de ser agradecidos con Dios fuera de la adoración a Dios. ¿Está usted adorando a Dios, mi hermano, mi hermana? ¿Está adorándole con todo su ser, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas? ¿O le adora solo con lo poco de energía que le queda el domingo? ¿Con lo que le sobra de su tiempo cada día? ¿O con el momento en el cual se acuerda una vez por semana de Dios? ¿Cómo podemos responder adecuadamente a esta misericordia si no le adoramos con todo nuestro ser? Este nuevo año es una nueva oportunidad, como mencioné, para renovar nuestra adoración, nuestro compromiso, nuestra consagración con Dios. Hermanos queridos, es tan triste cuando usamos a Dios como si Él fuera nuestro siervo, como si Él estuviera obligado a darnos lo que le pedimos. ¿Cuántas veces nos olvidamos de Él, no le obedecemos, no le servimos? Pero necesitamos su ayuda y ahí sí acudimos a Él. ¿O cuántas veces nos acercamos a Dios egoístamente, no para adorarle, sino para demandarle cosas que satisfacen nuestros deseos egoístas? ¿Cuánta gente se acerca a Dios, no por Dios, sino por los beneficios que recibe de Dios? Muchos aman las bendiciones de Dios, pero no al Dios de las bendiciones. En cambio, cuando uno contempla su misericordia, se llena de gratitud y dice: Señor, quiero honrarte, quiero agradarte. Tú lo has dado todo por mí, yo quiero darlo todo por ti. Ayúdame, dame más gracia, buen Señor, dame más fuerza para luchar contra la carne, contra Satanás, contra el mundo, contra mí mismo, mi ego, que es muchas veces el peor enemigo. La adoración a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable es la única respuesta racional a las grandes misericordias de Dios en Cristo, por quien estamos justificados gratuitamente a través de la fe. La única respuesta justa y lógica es entregarnos por completo a Dios en sacrificio. Pensemos por un momento en esto, hermanos. Él lo ha dado todo por usted y lo ha dado todo por mí. Vamos a darlo todo por Él este nuevo año. ¿Es ese nuestro deseo más grande y nuestro firme propósito? ¿Es darlo todo por Dios nuestra meta? ¿Hasta cuándo seguiremos elaborando excusas delante del Señor? ¿Hasta cuándo seguiremos posponiendo nuestra consagración total a Dios? Agustín cuenta en sus confesiones cómo en ese proceso de conversión que él experimentó, había un momento en el que él le decía: Señor, dame castidad, pero no hoy. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Coqueteando con los ídolos y los placeres pecaminosos de este siglo. Él sangró toda su vida en amor por nosotros. ¿Cómo podemos seguir aferrándonos a nuestra comodidad? ¿Cómo podemos seguir buscando lujos de este mundo perverso? ¿Cómo podemos seguir con una vida infructuosa que no glorifica a Dios? Quizás alguien diga: pero pastor, es difícil seguir a Cristo. Yo le respondo: ¿y acaso Cristo no hizo lo más difícil por amor de usted? Pero es cansado tener que irme a congregar, tengo muchas cosas que hacer en la semana. Yo le respondo: ¿y acaso Cristo protestó de cuán cansado estaba cuando entregó toda su vida en sacrificio por nosotros? ¿Acaso Cristo no ha prometido que si venimos a Él, Él será nuestro descanso y Él nos dará descanso verdadero? Quizás alguien diga: pero pastor, tengo estos compromisos con el mundo, con mi familia, y por eso no puedo servir plenamente a Dios.
Yo le respondo en humildad y con temor de Dios, temblando. Murieron por usted el mundo o su familia. Merecen ellos la entrega total de su vida y el sacrificio entero. Deben estar ellos en el lugar de Dios. Si una persona le salvara la vida, digamos, viene un carro a toda velocidad, usted no tuvo tiempo para ver, una persona le empuja y le salva la vida, pero la persona recibe el impacto del choque y se queda parapléjica de por vida. Si esa persona le pide algo, ¿acaso no está dispuesto usted a darle todo? Porque le salvó su vida. Y no haremos más por Dios, que no estimó, no escatimó a su único hijo, a su precioso hijo primogénito, a su tesoro más grande, para salvarnos. Queridos hermanos y hermanas, si no nos consagramos enteramente a Dios en cuerpo y alma, seremos egoístas, seremos desagradecidos y terminaremos abusando de la misericordia de Dios. Es muy hermoso hablar de esta misericordia, pero ¿cómo respondemos a esa misericordia? Es mi oración, es mi ruego, que este nuevo año todos podamos consagrarnos totalmente a nuestro Dios, podamos responder adecuadamente a esta gran misericordia, podamos enamorarnos más del Salvador y contemplar con total asombro todo lo que Él hizo por nosotros, y a cambio en gratitud, no para pagarle, sino para agradecerle, le demos todo nuestro ser, todo nuestro tiempo, todas nuestras fuerzas, lo mejor de lo que somos y tenemos. Y finalmente, como último punto, veremos cómo el apóstol Pablo nos exhorta a ofrecernos en sacrificio a Dios mediante una transformación. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero, el apóstol nos dice: no se conformen a este tiempo, a este siglo, a este mundo perverso que se opone contra Dios. No se conformen a las ideas de este tiempo, a las falsas filosofías de este tiempo, a los pecados de este tiempo, a las prácticas pecaminosas de este tiempo, sino sean transformados, dice él. Es el contraste. Y mis hermanos, la única forma de crecer en santificación no es solo dejando el pecado, sino reemplazándolo por una virtud, reemplazándola o reemplazándolo por el amor y la obediencia a Dios. No es suficiente solo que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por Dios. Las dos cosas son importantes y necesarias. ¿Qué significa conformarse? Quizás los niños escuchan la palabra conformarse y no entienden qué es. Bueno, queridos niños y niñas, ¿han visto cómo se hacen los cupcakes, por ejemplo? Que hay unos moldes donde se pone la masa. O cualquier clase de postre, ¿no? Hay un molde y ponemos la masa. ¿Y qué pasa cuando dejamos ese molde con la masa en el horno? En el tiempo adecuado para que no se queme desde luego. Cuando ya abrimos la puerta del horno, tenemos deliciosos postres. ¿Pero qué forma tienen esos postres? Tienen la forma de su molde. Así también Pablo nos dice: no dejen que ustedes tomen la forma de este mundo, no se amolden al mundo actual. No tomen la forma de estas personas malas, de estas filosofías perversas que buscan destruir la fe. Busquen más bien tener la forma de Cristo. Sean transformados, dice. Aunque aquí la Reina Valera dice sino transformados, el griego original está en una voz pasiva que significa sean transformados, déjense transformar. Alguien más les está transformando, no ustedes. Y esto también es clave, mis hermanos, porque así como no podemos justificarnos a nosotros mismos, sino que es Cristo el que nos justifica por su justicia,
Así tampoco podemos transformarnos a nosotros mismos, porque no tenemos poder, ni siquiera para mover un solo dedo. Es Dios el que nos da el movimiento, la existencia y el ser, como dice Pablo en Hechos. Es Él el que nos transforma por medio de la obra de su Espíritu Santo. Y es una obra de su gracia, porque nos ama tanto que no quiere dejarnos tal como nos encontró cuando vino por primera vez a nuestra vida. Si ustedes ven que su hijo está revolcándose en el lodo y está cubierto de lodo, como padres que le aman, ¿qué van a hacer por su hijo? Van a limpiarle de todo ese lodo, por amor, para que él esté bien, presentable de la mejor manera. Dios hace eso con nosotros en Cristo, por su Espíritu. Nos va limpiando cada vez más del pecado remanente y nos va haciéndonos parecernos más a Cristo el Señor. Y este proceso dura toda la vida y hay que seguir constantes, con esfuerzo, con diligencia, creciendo en esta santificación, dejando que el Espíritu nos transforme. Dios quiere transformarnos, no quiere dejarnos como estamos. Dios, en efecto, no derramó toda su misericordia por nosotros para que sigamos siendo los mismos que éramos antes de que Cristo venga a nuestra vida. Él quiere transformarle, mi hermano, mi hermana. Y a través de esta exhortación, Dios le dice hoy: hijo, hija, déjate transformar por mi Espíritu. Eso es lo que Dios quiere, transformarnos este nuevo año. Y eso es lo que debemos buscar y procurar por la fe, acercándonos más al Señor, descansando solo en su Hijo Jesucristo. Pero ¿cómo Dios produce esta transformación? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, a través de la renovación de su mente. Dios dice aquí, si quieren, o más bien, para que sean transformados, deben ser renovados en su mente. No podemos seguir pensando como el mundo piensa. No podemos pensar en contra de la palabra de Dios. Nuestra mente tiene que ser formada, tiene que ser establecida, tiene que ser fundada por la palabra de Dios. Es tan triste, mis hermanos, que muchas personas que incluso van a iglesias cristianas demuestran que su mentalidad no ha cambiado. Siguen buscando lo que las demás personas incrédulas buscan. Siguen teniendo como ídolos lo que los impíos tienen por ídolos. Siguen poniéndose en primer lugar de forma egoísta, como las personas sin Cristo se ponen en primer lugar de forma egoísta. No han demostrado una renovación de su mente. Pero aquel a quien Dios salva y tiene por hijo, Dios lo transforma en su mente, en su cuerpo, en su corazón y en todo sentido. Una persona que no ha cambiado de mentalidad todo este tiempo que ha conocido del Señor, todavía no ha sido convertido al Señor. Y eso es algo terrible, porque si no estamos en Cristo, continuamos bajo la ira y maldición de Dios. Pero si estamos en Cristo, experimentamos esta renovación. Nuestra mente va cambiando. Ya no pensábamos como antes. Ahora ya no busco solo lo mío, busco también lo de los demás. ¿Cómo puedo ayudar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas, a mi prójimo? Antes yo era el primero en buscar el lugar en la fila del banco, ahora cedo el puesto. Antes era primero en enojarme y responder de forma mala a mis familiares, ahora respiro, le digo: Señor, ten misericordia de mí, y prefiero tomar silencio para no herir con mis palabras. Dios transforma y cambia la mente del cristiano para que sea la mente de Cristo lo que sea impreso en ese cristiano. Y es lo que Pablo dice en Filipenses 2, que ya lo hemos visto hace unos meses. Haya pues en vosotros la misma mentalidad que hubo en Cristo Jesús. Una mentalidad de humildad, una mentalidad de servicio, una mentalidad llena de amor y de entrega por su iglesia. Y desde luego, lo que Pablo dice después de este versículo 2 es todo esto. Él muestra cómo los romanos deben servirse en humildad, manteniendo la unidad del Espíritu,
sin orgullo, sin pensar que son la gran cosa, amándose con amor fraternal, siendo diligentes en lo que requiere diligencia, en las cosas espirituales, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, bendiciendo a los que los persiguen, gozándose con los que se gozan, llorando con los que lloran, unánimes todos, no siendo altivos, sino siendo humildes, evitando ser sabios en su propia opinión, sin pagar mal por mal, procurando lo bueno delante de todos y la paz en la medida de lo posible. Todo esto sucede cuando Dios cambia la mentalidad de un cristiano. Y es lo que Dios quiere ver en nosotros este nuevo año. Dios quiere renovar nuestro entendimiento. Pero ¿cómo renueva nuestro entendimiento? Ya hemos visto que nos transforma renovándonos la mente. Pero ¿cómo renueva nuestra mente? En esencia hay solo una respuesta a esa pregunta. Dios renueva nuestra mente con su palabra. Y solo a través de su palabra. Por eso las personas que no son diligentes en leer la Biblia, en estudiar la Biblia, en meditar en la Biblia, no van a experimentar esta transformación, esta renovación de su mente como otros. Porque este es el medio que Dios ha dispuesto para que podamos ser renovados mentalmente y en todo sentido. Por eso, mis hermanos, les ruego, por las misericordias del Señor, juntamente con Pablo, que este nuevo año podamos apreciar más la palabra de Dios. Podamos estudiarla con mayor diligencia, podamos meditar en ella con mayor fervor y podamos darle a la palabra no las obras de nuestro día, sino los primeros frutos de nuestras fuerzas. Juntos, en familia, pero también personalmente, delante de Dios. Porque sin esta palabra, ¿cómo va a poder el padre cristiano, la madre cristiana, criar a sus hijos en la fe del Señor? ¿Cómo va a poder el trabajador trabajar para Cristo, para la gloria del Señor y no a los ojos como el resto del mundo? ¿Cómo va a poder el estudiante glorificar a Dios por medio de sus estudios si no tiene a Dios como el objeto principal de toda su existencia y de sus esfuerzos? Que el Señor entonces nos transforme a la imagen de Cristo, renueve nuestro entendimiento a través de un estudio diligente de la palabra. Y quizás hay alguien que dice, pastor, yo sí quiero leer la Biblia, yo la leo, pero no la entiendo. Hay tantas cosas que no puedo explicar. Es válido esa preocupación, es válido, ¿verdad? ¿Cuál es mi recomendación humildemente? Venga a la iglesia con más razón, porque aquí va a escuchar la enseñanza fiel de la palabra, la predicación firme de la palabra. Y por eso, hermanos queridos, no es correcto ni bueno descuidar nuestra asistencia a los servicios de adoración. Porque aquí la palabra se nos da, esa palabra que tanto necesitamos para ser transformados y cambiados. Y si no nos exponemos a esta predicación y enseñanza, ¿cómo vamos a ser renovados? ¿Cómo vamos a ser transformados? ¿Cómo vamos a glorificar a Dios este nuevo año? ¿Cómo vamos a ofrecernos el sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestra adoración espiritual? Mis hermanos queridos, si piensan que Dios está complacido con su negligencia en la adoración, está equivocado. Dios está ofendido, está herido, está entristecido. Y hoy nos ruega a todos, por medio del ruego del apóstol, que nos presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Vivo porque hemos sido trasladados a una nueva vida en Cristo. Santo porque es una obra del Espíritu Santo. Y agradable a Dios porque buscamos lo que le agrada a Él, no lo que me agrada a mí en primer lugar. No vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que lo dio todo por nosotros. Y cuando dejamos que la palabra renueve nuestra mente, podemos comprobar finalmente lo que el apóstol dice. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Solo cuando estamos expuestos a la palabra podemos entender verdaderamente y de todo corazón que su voluntad es buena, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. Fuera de la palabra, la carne que dice, no, su voluntad demanda mucho, es que no hay que ser fanáticos, su voluntad es pesada, su voluntad exige tanto. Pero el cristiano que tiene el Espíritu Santo, como dice San Juan, entiende que sus mandamientos no son gravosos, son delicia. Y como Agustín le decimos, Señor, dame lo que mandas y manda lo que quieras. Así como un hombre enamorado de su esposa le dice, pídeme cualquier cosa y yo te la doy. Lo hace por amor, lo hace por gratitud, lo hace porque su esposa es lo más importante para él en ese sentido. ¿Y acaso no vamos a hacer lo mismo por nuestro buen Dios? Por eso, mis hermanos, les ruego, vengan a los servicios, expónganse a la palabra para que esta palabra transforme sus vidas, renueve sus mentes y corazones en Cristo y puedan experimentar y comprobar y entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, y para que puedan también saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas en todas las esferas de la existencia. Y sabemos que esto solo es posible por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Hemos fallado y hay que reconocerlo. Hemos fallado el año que pasó en consagrarnos totalmente a Dios. Hemos puesto cosas, actividades, personas en el lugar de Dios. Todos somos culpables. Mentiríamos si dijéramos, me entregué totalmente a Dios este año. Pero una cosa es cierta. El pasado quedó atrás. Dios nos ofrece un nuevo comienzo. Agradémosle entonces y ofrezcámonos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestra adoración espiritual, porque estamos agradecidos con esa infinita misericordia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Oh Señor, gracias por amarnos. Gracias por tu infinita misericordia, que no merecemos. Tanto nos has amado, a pesar de que somos pecadores. Tan paciente has sido, tan bueno, tan generoso, tan perdonador, tan paciente. Cada día nos das una nueva oportunidad, una nueva misericordia, como dice tu palabra. Por tus misericordias no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Se renuevan cada mañana. Grande es tu fidelidad. Oh Señor, danos una nueva misericordia este año para servirte totalmente, para consagrarnos enteramente a ti en cuerpo y alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, sin reservas, oh Señor, sin pretextos, sin excusas. Tú lo has dado todo por nosotros. Te rogamos, obra poderosamente en tu Espíritu, a través de su obra, para que podamos darnos por entero a ti, que nos demos por completo el sacrificio santo, vivo y agradable a ti. Oh Señor, yo te ruego que obres de esta manera y que así actúes en cada familia de nuestra misión y en todas las familias de nuestras congregaciones. Que este año no sea igual al anterior, que no abusemos de tu misericordia, que no la menospreciemos tampoco. Cámbianos, porque solo en ti está nuestro socorro. Avívanos, oh Señor, vuelve a darnos vida en Cristo. Despiértanos de este sueño espiritual. Enciéndenos para salir de esta frialdad y de esta tibieza. Y ayúdanos, porque en tu nombre está nuestro socorro. Y te damos todo honor y toda gloria por Cristo Jesús. Amén.